Invito a todos, con reverencia, tengamos una oración de comienzo. Querido Padre bueno, hemos conocido las circunstancias terribles en las cuales se encuentra el mundo actual. Y por esa razón queremos pedirte a ti que nos des la oportunidad de estar seguros a Cristo Jesús, de poder sentir tu presencia como mecanismo de protección. Bendice a las personas que están conectándose en este momento. Y también, Padre Celestial, te pedimos que nos des la oportunidad de sentir que nuestros hijos están siendo también cubiertos con tu manto de protección. Sé con ellos, redargúyelos a través de tu Santo Espíritu para que ellos puedan identificarte a ti, abrazarte, seguir tus pisadas, seguir obedecer tus preceptos y de esa manera sentir la garantía que nosotros tanto necesitamos tener. Bendícenos, oh Dios. Toma esta ceremonia de estudio que comenzaremos en esta noche y danos la oportunidad de tener la seguridad que comenzaremos y terminaremos con tu santa y divina presencia. Lo pedimos todo en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, oh Dios. Amén, Padre. Amén. Así que amigos, qué bueno saludarles. Por aquí tenemos a Eneida, qué maravilloso, ¿verdad? Saber que está con nosotros ella y sus hijas, ¿verdad? Acabé por allí de ver a una de sus hijas. Así que vamos hoy a comenzar y la vez pasada había una pregunta que de alguna manera u otra, esa pregunta estaba en la palestra pública y esa pregunta tenía que ver, amados hermanos, con cómo, cómo y por qué razón hoy en día las denominaciones religiosas tienen una, digamos, una aversión a no identificar cuáles son las normas que Dios utiliza para dirigir a su pueblo. Dios ha creado normas para un pueblo libre y nosotros que somos un pueblo libre tenemos que estar seguros que cada vez que nosotros seguimos las normas de nuestro Dios, nosotros tenemos la seguridad de poder transitar en un camino seguro porque la sencilla razón de que el obedecer a nuestro Padre Celestial es tener unas apreciaciones bien directas. Y la vez pasada nosotros estuvimos estudiando algunas características donde de alguna manera u otra llegamos a la conclusión que Dios había escrito para el hombre unas leyes maravillosas. Y esas leyes eran con el objetivo de poder proteger a un pueblo especial. Ese pueblo especial inicialmente se llamó el pueblo de Israel, pero conocemos la historia del pueblo de Israel donde de alguna manera el pueblo de Israel no entendió el concepto, rechazaron ellos el llamado de Dios y al rechazar el llamado de Dios, pues sencillamente tomaron una decisión muy personal de no aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Sin embargo, Cristo Jesús, a pesar de esa circunstancia, siempre ha abierto para el ser humano una vía de conexión para que el ser humano pueda tener una conexión completa y directa con el objetivo de tener la salvación como un regalo de Él y de esa manera nosotros podemos nosotros asirnos a ese proceso, ¿verdad? Estudiamos la ley de Dios la vez pasada y la encontramos en las Sagradas Escrituras. Este libro ha sido la fuente de estudio a través de todos los estudios que hemos tenido en el pasado, ¿verdad? Y esa fuente de estudio es importante porque allí hemos nosotros identificado muchas preguntas. Y hoy, como en el pasado hemos contestado varias de ellas, vamos a ubicarnos, amados hermanos, para de esa manera poder compartir de alguna forma u otra opiniones maravillosas en relación a lo que significa el cumplimiento que Dios quiere que nosotros tengamos con el objetivo, ¿verdad?, de darnos la garantía y la comunicación especial. Así que una de las preguntas que hubo la vez pasada era ¿por qué razón existe tanta diferencia en las cosas y cómo nosotros sabemos que estamos cumpliendo correctamente lo que Dios ha hecho para nosotros? Y nos dimos cuenta que Dios tiene una ley maravillosa que Él la creó de esa manera. Esa ley, apreciados hermanos,
es una ley que de alguna forma u otra muestra claramente cuáles son las características que nosotros debemos hacer para nuestra seguridad y cuáles son las características que nosotros debemos seguir. De manera que esa se llama la ley de Dios o los 10 mandamientos, ¿verdad? Esos 10 mandamientos, apreciados hermanos, son muy importantes porque sin duda alguna nos da la oportunidad esos 10 mandamientos de nosotros poder conocer cuáles son las cosas que nosotros estaremos tomando de alguna manera correcta para nuestra salvación o cuáles son las cosas que nosotros necesitamos entender que no debemos practicar, ¿verdad? Así que de esa manera, apreciados hermanos, nosotros necesitamos de alguna forma u otra conocer esa ley de Dios. Y esa ley de Dios nosotros vamos a encontrarla en las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo, el capítulo 20 y todo el capítulo o la mitad del capítulo tiene la confección de cada una de esas leyes de Dios. Esa ley de Dios la dictó Dios y la hizo para siempre. Sin embargo, las personas han tenido opiniones muy características en relación a lo que es la ley de Dios con el objetivo de desobedecer los mandamientos. Yo quisiera invitarles a viajar a un verso bíblico y ese verso bíblico lo vamos a ubicar allí para que nosotros podamos nosotros entender cuáles son las prerrogativas que Dios tiene, ¿verdad? Dice el verso bíblico, y yo voy a buscarlo por acá en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos buscarlo y entenderlo. Dice de la siguiente manera, voy a ir voy a ir al libro de Santiago, y vamos a ir a buscar el capítulo 12, el verso 10, ¿verdad? Y ese libro de Santiago, el capítulo 2, el verso 10, dice una premisa que nosotros necesitamos entender. Y esa premisa muy, pero muy curiosa, una premisa muy, pero muy característica, ¿verdad? Esa premisa dice de la siguiente forma, y dice, vamos a compartir con ustedes esta pantalla para que me ayuden a leerla, ¿verdad? Y esta pantalla dice así, ¿verdad? Esta pantalla dice así. Vamos a compartir por aquí un ratito y vamos a ir aquí a la pantalla y esto lo vamos a encontrar en el libro de Santiago de las Sagradas Escrituras para aquellos que están tomando nota, ¿verdad? O le están sacando fotografía a las filminas. Dice cualquiera que guardale toda la ley pero ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. En otras palabras, es importante cumplir la ley de Dios. Esa ley de Dios es necesaria porque es un parámetro que nosotros tenemos para saber qué es lo bueno o qué es lo malo. De manera que para nosotros poder entender qué es lo bueno o qué es lo malo, nosotros necesitamos identificar que el hacer lo bueno o hacer lo malo nos va a establecer un criterio muy concreto para que nosotros sepamos qué es el pecado. Y las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras nos muestra claramente qué es el pecado. Si nosotros viajamos a la Biblia y nosotros vamos a revisar exactamente qué es el pecado, pues nosotros tenemos que compartir con ustedes una información importante. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras, nuevamente para aquellos que están buscando en sus Biblias, vamos a colocar aquí el verso bíblico. Ustedes me dicen si se ve bien, ¿verdad? Dice el verso bíblico más, a ver, a ver, dice el verso bíblico, permítame por aquí bajar un ratito para leerlo, ¿verdad? Y aquí dice así, ¿verdad? Verso 17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es como pecado. De manera que de acuerdo a cómo lo define las Sagradas Escrituras, es el pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace.
Y el lugar donde nosotros aprendemos a saber qué es lo bueno es a través de la ley de Dios y saber qué es lo malo lo sabemos a través de la ley de Dios y de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Así que es importante que nosotros también reconozcamos que las Sagradas Escrituras también tienen otras opiniones en relación a lo que significa el pecado. Dice las Sagradas Escrituras, y yo voy a compartirlo con ustedes por acá, dice las Sagradas Escrituras que el pecado es definido de una manera muy específica, ¿verdad? Y el pecado es definido como aquel que no obedece la ley. De manera que el pecado es transgresión, el pecado es transgresión a la ley. Y eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Si usted nota allí, vamos nosotros nuevamente a seguir compartiendo versos bíblicos y vamos a darnos cuenta que las Sagradas Escrituras tienen una información bien específica. Note usted allí el verso bíblico, yo voy a tratar de leerlo por acá y voy a dibujar para que nosotros podamos ver, ¿verdad? Dice el verso bíblico, todo el que practica el pecado, ¿verdad? Practica también la infracción a la ley, pues el pecado es la infracción de la ley y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. De manera, apreciados hermanos, que el pecado no es otra cosa que la transgresión, la violación o el no cumplimiento a la ley de Dios. De manera, querido hermano, que esta ley que está aquí es justamente un parámetro que Dios usa para que nosotros sepamos qué es pecado y qué no es pecado. De manera que esa ley de Dios está establecida y ya hemos visto a través de versos bíblicos que aquel que no cumple esa ley está cometiendo el pecado porque es el que nos muestra a nosotros cuál es el camino correcto en donde debemos dar los pasos para nosotros no errar. Así que, apreciados amigos, la vez pasada estuvimos hablando acerca de esa confección de la ley y nos dimos cuenta que las Sagradas Escrituras nos dice y nos da la alerta de que nosotros estaremos sufriendo unas circunstancias muy peligrosas. Dice el verso bíblico, ¿verdad? Dice el verso bíblico que de alguna manera u otra, ¿verdad? Permítanme por aquí ubicarme. El verso bíblico dice, amados hermanos, que el enemigo iba a colocarse en una posición bien peligrosa. Y dice el libro de Daniel, el capítulo 7, el verso 25, que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y nos hemos dado cuenta que Satanás es el que tiene el interés de que nosotros cambiemos los tiempos y la ley. Esa ley que Dios estableció es una ley muy importante, porque Dios estableció dos leyes y es importante que nosotros sepamos la confección de esas dos leyes. En primer lugar, yo quiero decirles que en el arca del pacto, que era el arca que Dios le mandó a construir al pueblo de Israel, esa ley de Dios que Dios le dio a Moisés era tan importante que Dios la mandó que se guardara dentro del arca, ¿verdad? Y dentro del arca estaba la ley de Dios, estaba la vara de Aarón y estaba un envase que tenía el maná como muestra de que Dios siempre había cuidado a su pueblo. De manera, apreciado amigo y hermano, que esa ley de Dios fue escrita por nuestro Padre Celestial, por nuestro Dios, y fue escrita dos veces, mostrándonos a nosotros que la ley de Dios es muy, sumamente importante, ¿verdad? Así que yo quisiera invitarles a ustedes para que ustedes vean que Dios escribió esa ley y la escribió dos veces, ¿verdad? De manera, que Dios, de alguna manera,
muestra la importancia y yo quiero que vayamos una vez más para que sigamos investigando las Sagradas Escrituras y vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ver, a ir por allá, especialmente vamos a ir y vamos a buscar lo que es el libro de Éxodo y en ese libro de Éxodo vamos a buscar el capítulo número 24 y vamos a ir al verso 4, ¿verdad? Y allí vamos nosotros, este, y vamos nosotros allí a revisar inmediatamente esa información, ¿verdad? Dice así, vamos a buscarla por aquí, ¿verdad? Bueno, dice así, dice, y Moisés escribió las palabras del Señor. Y levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas de la tribu de Israel, ¿verdad? Y de alguna manera, perdón, el verso que quiero conseguir es este, Éxodo 31, perdón un ratito, Éxodo 31, y vamos a ir el verso 18. Éxodo 31 y verso 18 dice, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio dos tablas del testimonio de piedra escrita por el dedo de Dios. De manera que esas tablas de la ley fueron escritas por Dios. Le pregunto, si esas tablas de la ley fueron escritas por Dios, ¿cree usted que esas tablas de la ley tendrían una validez real? A ver. Le pregunto a usted, apreciado amigo, si Dios le escribe una carta a usted, ¿usted cree que esa carta es importante? ¿Qué tú crees, Eneida? Claro. Sí, Claro, es importante. ujú, muy importante. Dios la escribe para ti. ¿Tú crees que Dios estaría jugando contigo o Dios estaría hablándote elementos de seriedad para tu beneficio? Él estaría hablando, exacto, elementos de, sí, para mi beneficio. Sí. Para tu beneficio, así Ujú. es. Entonces, Patti, te pregunto, si Dios escribe esas tablas de la ley, eh, Dios lo hizo porque amaba al ser humano y a su pueblo para que ellos tuvieran una manera muy específica para poder entender qué es lo que el hombre necesita para su beneficio. ¿Tú crees que Dios lo hizo para el beneficio del ser humano? Claro. Claro, sí, tienes razón. Ahora, recogiendo toda esa información, yo quiero decirles que habían dos tipos de leyes. Una Perdón. fue la que escribió Dios, como lo acabamos de ver en ese verso bíblico, y esa incluían las 10 tablas de la ley. Esas 10 tablas de la ley, apreciados amigos, eran justamente las tablas que Dios escribió. Y vamos a leerla rapidito y ustedes van a ir ayudándome a mencionar si a usted le parece que esas tablas de la ley tienen una característica importante. Y usted me va a decir si usted está de acuerdo con lo que Dios escribió. Vamos a ir y vamos a compartir con ustedes la pantalla y vamos a ir al libro de Éxodo, ¿verdad? Y en el libro de Éxodo vamos a buscar un ratito el libro de Éxodo y vamos a buscar allí el capítulo 20, Éxodo, el capítulo 20, y vamos a bajar y vamos a leer uno por uno los conceptos del capítulo 20 para que nosotros podamos entenderlo claramente, ¿verdad? Así que inmediatamente, apreciados amigos, voy a compartir con ustedes ese verso bíblico para que ustedes puedan ver que las Sagradas Escrituras nos muestra de manera muy especial para que nosotros podamos tener una información bien, pero bien concreta, ¿verdad? Así que note usted, el verso 3. Vamos a leerlo desde el verso número 1. Le pregunto, ¿todos están viendo correctamente la pantalla? ¿Se ve perfectamente? Sí. Exacto. Dice allí, y habló Dios todas las palabras diciendo,
Verso número 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el versículo, ese es el Tres. mandamiento número 1. Mandamiento número 2: no te No te harás harás. ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, ni las aguas de la tierra no los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El verso número 3 Sí. 7 es el tercer mandamiento. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no tendrá por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Mandamiento número 4, ¿verdad? Y lo voy a pintar allí en azul y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y hemos aprendido, apreciados amigos y hermanos, que hay Biblias que han escondido esa expresión que dice de reposo. Por ejemplo, yo voy a buscar otras Biblias por allí para que ustedes puedan verlo. Vamos a buscar otras Biblias por allí para que ustedes puedan verlo. Y vamos a ir a hacer un ejercicio que es muy curioso, porque vamos a ver la manipulación del ser humano para evitar que se note Ay, para disculpe. evitar que se note, apreciados amigos, cuál es la petición de Dios. Por ejemplo, vamos a ver aquí en este verso, en esta Biblia, el verso número 8. Voy a agrandarlo por acá, ¿verdad? Díganme ustedes si se ve correctamente. Sí, Excelente. Acuérdense que el verso 8 es el cuarto mandamiento y dice, acuérdate del día de qué? De reposo. de El reposo. reposo. Sin embargo, esa no es la palabra que debe existir allí. Fíjese cómo de manera muy manipulada por allí colocan una letra que es la letra A. Mírenla allí, esa letra, Ujú. pequeñita. Cuando yo le doy esa letra, dice allí, aquí equivale a qué? Sábado. A sábado. Así que debería leer y debería decir, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día, ¿qué debería ser allí? Reposar. Repasar. Sábado. Mas el séptimo día es ¿qué? Sábado. Muchas personas dicen que el séptimo día es domingo, pero en las Sagradas Escrituras Dios dice que el séptimo día es ¿qué? Sábado. 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 Pero el ser humano ha querido cambiar la Biblia, eliminando las palabras para que el ser humano no identifique cuál es el mandamiento que Dios escribió con su propio dedo. Sigue diciendo, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí viene la razón por la cual Dios nos envía a ser cuidadosos y a guardar este día para Él. Dice allí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el séptimo día? El día sábado, Sábado. Sábado. ¿verdad? Por tanto, Jehová dijo, en el día de reposo, vamos a ver otra vez ahí la estrategia, aquí equivale a qué? A sábado, ¿verdad? Sábado. Así que, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pico. Hemos visto cómo en las Biblias se ha querido manipular la información y dar una información que realmente no es la información correcta. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No Sexto matarás. mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, No cometerás no adulterio. cometerás que adulterio.
Octavo mandamiento que dice allí, no No hurtarás. hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no No puedes codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu ni siervo, tu ni tu siervo, ni su criada, criada, ni ni su su buey, ni buey, su asno, ni asno, ni cosa cosa alguna de quién, de de tú. tu prójimo. Ojo. De Ujú. manera que esa ley la escribió Dios. Te pregunto, si Dios la escribió, ¿es porque es importante? Amén. Sí. Sí, Ahora, a grandes rasgos, Pati, todos los mandamientos yo pienso que el ser humano de una u otra manera los entiende, ¿verdad? Te pregunto, ¿cuál es el que tú ves que abiertamente todas las denominaciones religiosas, católicas como protestantes, no cumplen de acuerdo a como lo dice la Biblia? ¿Cuál es? el día de reposo. El cuarto mandamiento, que le quieren quitar el nombre colocando reposo, Ujú. cuando las Sagradas Escrituras dice acordarte has del día sábado. Ujú. De manera que el día que debemos separar para nosotros obedecer y santificar a Dios y darle reverencia, loor, honra y gloria es el día que sábado, es el Sábado. Sábado. cuarto mandamiento. Pero bueno, vamos a seguir pasando y vamos a seguir estudiando algunas cosas. Dios hizo dos tipos de leyes. Uno era la ley que escribió Dios con su dedo y otro era la ley que él le dictó a Moisés y que Moisés escribió con su lápiz. Ujú. ¿Verdad? Ujú. Así que vamos a ver en este momento ese tipo de dos leyes que que existieron, ¿verdad? Así que yo voy a mostrarles por acá y vamos a ir para que nosotros veamos claramente esas dos características, ¿verdad? Yo voy, por ejemplo, a colocarme de esta manera para que todos los veamos. Yo no sé si podemos distinguir allí porque las letras están un poquito pequeñas, ¿verdad que sí? Sí, Sí. Pero bueno, la que está pintada en azul es la ley de los 10 mandamientos que Dios escribió. Y la que está pintada en rojo es la ley que escribió Moisés. Moisés. Aquí yo voy a hacer un ejercicio rápido para ver si podemos comprobarla nosotros y ustedes puedan tener los textos bíblicos. Por ejemplo, la ley de Dios, aquí dice, también se llama la ley de los 10 mandamientos. Mientras que la ley Moisés es también llamada la ley ceremonial. Mire, siguiente diferencia. En Éxodo 3:18 y 32:16 dice que fue escrita por Dios en las tablas de piedra y fue escrita dos veces. Mientras que la ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro y se encuentra en Segunda de Crónicas 35:12 y Deuteronomio 31:24. La ley de Dios, las que él escribió con su dedo, fue puesto dentro del arca, que era el mueble más importante, reverente dentro del santuario que Dios le mandó a construir a Moisés. Mientras que la ley de Moisés fue puesta al lado del arca. Le pregunto a usted, ¿la ley de Dios o los 10 mandamientos, dónde Dios mandó a que debiera ser colocada? En qué lugar debía ser guardada? En el arca Dentro del del arca. arca. Mientras que la ley ceremonial que escribió Moisés debía estar fuera del arca. Ujú. La ley de Dios, aquí en esta área donde estamos, donde está el cursor, dice que muestra el pecado. Aquí lo dice, ¿verdad? Aquí lo dice. Si usted nota allí, esa ley muestra el pecado. Mientras que la ley ceremonial dice que hace que las personas con ofrendas recuerdan sus pecados. La ley de Dios, dice el verso bíblico en Romanos 7:14, es espiritual. Mientras que en Hebreos 7:16 dice que la ley de Moisés o la ley ceremonial es una ley carnal.
La ley que Dios escribió, ¿verdad? La ley que Dios escribió es perfecta. Lo encontramos en Salmos 119:7. Mientras que la ley que escribió Moisés no es perfecta. Esa la encontramos en Hebreos 7:19. La ley de Dios es llamada una ley real, Santiago 2:8, mientras que la ley que escribió Moisés es una ley ritual, se encuentra en Colosenses 2:14. La ley de Dios es llamada la ley de libertad, mientras que la ley de los sacrificios era un yugo o una carga para el ser humano. La ley de Dios es eterna, la encontramos en Salmos 111, 7 al 8 y en Romanos 7, 12. Mientras que la ley que escribió Moisés es temporal, lo encontramos en Colosenses 17 y en Hebreo 10:1. Los 10 mandamientos, apreciados hermanos, son los 10 mandamientos que incluyen los sábados semanales, mientras que la ley ceremonial incluía unos sábados que estaban dentro de la semana y aunque cayeran lunes, martes y miércoles, se llamaban sábados porque eran sábados ceremoniales. La ley de Dios, amado hermano, no fue abolida, mientras que la ley ceremonial fue abolida en la cruz del Calvario, Colosenses 2:14 al 17. Si quiere, tómele fotografía a esa pantalla y ahí está el ejercicio de los versos bíblicos. Quería ir sobre ello uno por uno, pero nos iba a tomar tiempo y preferí tomarle fotografía para que ustedes pudieran allí hacer el ejercicio y comparar en vuestros hogares lo que significa cada una de las leyes, ¿verdad? Es Así que, que, apreciados amigos y hermanos, este tipo de elementos nos muestra que Dios sí se encargó de escribir unas leyes específicas, pero el enemigo Satanás colocó, amado hermano, una estrategia. Y esa estrategia dice que él hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos, tiempos y medio tiempo. Es importante que nosotros veamos, ¿verdad? Por aquí, una vez más podamos ver las características, si queremos sacarle allí ah, fotografía, cuáles son las diferencias de la ley de Dios y de la ley de Moisés. Podemos ya tengo que verla escribir esto. en azul, lo que es la ley de Dios, y en rojo, lo que fue la ley de Moisés. Pero no lo puedo leer, ¿Por disculpe que qué este interrumpan. punto? Porque en las iglesias actuales se dice que el sábado fue eliminado por Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario y hoy hemos visto varios versos bíblicos donde la ley que dejó de cumplirse porque ya había anunciado la muerte de Cristo Jesús fue la de los elementos ceremoniales, ¿verdad? Bueno, luego si nos da tiempo, regresaremos a buscar, pero sé que ya son las 9:09 y necesitamos avanzar un poquito más en el tiempo, ¿verdad? Así que yo quisiera mostrar nuevamente ese aspecto. ¿Quién me ayuda a leer allí, por favor? Ay, ¿Quién me ayuda a leer? ¿Qué dice no allí veo. Daniel 7:25? ¿Quién me ayuda a leer allí? A ver. Deja ver. Y hablará palabras Uy. contra él. Se fue. Sí, se va la imagen, doctor. Sí. A ver, vamos otra vez por aquí. ¿Qué más Mira a ver enredado? si a ver ahora se ve mejor. Ahora sí dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley Les y serán, pregunto, ajá, ¿quién es ese que quiere perseguir a los santos y tratar de confundir la ley de Dios al punto de cambiarla? ¿Quién quiere hacer eso? Satanás. Satanás. Y usa al hombre para que el hombre justamente haga ese proceso. Mire, Ujú. yo voy a hacerle aquí una muestra con todo respeto, pero pues vamos, estamos hablando aquí en confianza para contestar algunas preguntas, ¿verdad?
ustedes van a ver aquí, amados hermanos, la comparación de lo que hace el catecismo, ¿verdad? El catecismo y los mandamientos de Dios que se escribió en la Biblia. Y ustedes van a ver cómo las iglesias, y en este caso el catecismo, cambió haciendo caso a este verso bíblico de Daniel capítulo 7, el verso 25, que Satanás utilizaría al hombre para cambiar la ley de Dios, la que escribió y era tan importante que decidió colocarla dentro del arca, ¿verdad? Así que en los mandamientos de Dios, el verso 1 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Y Ujú. aquí en el primer mandamiento del catecismo lo cambiaron. ¿Qué dice? Amarás a Dios sobre todas, Sobre ¿qué? todas Las cosas. De las cosas. manera que como las iglesias hoy en día usan imágenes, usan ídolos, ¿verdad? Usan una Ajá. serie de elementos que no son Dios, eliminaron ese mandamiento porque hay iglesias que adoran imágenes, por esa razón lo eliminaron. El mandamiento número 2 dice, no te harás estatua ni imagen alguna. Y aquí lo eliminaron y colocaron, no tomarás el nombre de De Dios Dios en cómo en vano. en vano. De manera que cambiaron y el tercer mandamiento lo colocaron en el segundo para evitar que no se hable mal de las imágenes. San Pedro, Santa Catalina, la Virgen de la Chiquinquirá, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen del Pozo, son vírgenes y son imágenes que Dios en los 10 mandamientos manda a que no deba tener ninguna relación ni de aprecio, ni de confesión, ni de apego, porque eso reemplaza a Dios. Así que Okay. el cuarto mandamiento que habla del sábado lo eliminaron y lo colocaron en el tercer mandamiento y dice santificarás las fiestas, eliminando el mandamiento que Dios envía para que nosotros lo recordemos a Él como su Dios creador e omnipotente. El mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre, ese mandamiento lo cambiaron al número 4, honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento número 6, ese mandamiento número 6 lo cambiaron al mandamiento 5 de no matarás. El mandamiento 7 lo cambiaron al mandamiento 6 de que no cometerás adulterio o actos impuros. El mandamiento 8, ¿verdad? Lo cambiaron a no robarás. El mandamiento 9, no harás falso testimonio, lo cambiaron al mandamiento 8 y el mandamiento 10, no codiciar a la mujer de tu prójimo, lo dejaron en el mandamiento 10, pero eliminaron por completo el cuarto mandamiento. Ese cuarto mandamiento lo eliminaron, ¿verdad? Ese cuarto mandamiento lo eliminaron. Y lo eliminaron, apreciados amigos, por completo, porque hay la intención de Satanás de cambiar los tiempos y cambiar la ley. Así que vamos a hacer un repaso, apreciado amigo y hermano, hagamos un repaso en este momento. Le pregunto, en este dibujo, ¿dónde, de acuerdo a la importancia, era tan importante los 10 mandamientos que en el mueble más importante del santuario, donde envió Dios a guardar los 10 mandamientos? ¿Dónde? En en el arca, Dentro del arca. cerca de Noé. Ajá. Y esos Dentro del arca. mandamientos estaban en tabla de piedra. Ujú. Mientras que los escribió Moisés, que los escribió en un libro, ¿dónde se guardaron? Fuera del Del arca. arca, ¿verdad? Por esa razón, los 10 mandamientos que estaban dentro del arca de Noé eran mandamientos que nunca se eliminaron, nunca se abolieron. Y los mandamientos que eran los pergaminos que estaban al lado del arca, esos mandamientos sí se abolieron cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Así que, apreciados amigos,
ya que nosotros hemos visto este ejercicio bien sencillo, yo voy inmediatamente entonces a identificar algunos elementos en las Sagradas Escrituras bien rapidito para que nosotros podamos entonces reconocer lo que nosotros estamos viendo allí, ¿verdad? Así que yo Hello, voy quisiera inmediatamente decir a algo. hacer unos ejercicios bíblicos, pero voy a Hello, hacer una pausa hasta aquí para preguntarles si hay alguna pregunta, alguna duda o para saber si hay algún comentario. Si recuerde que esto no es una predicación, esto es un compartir entre todos y le pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que usted no sabía que esto existía? A ver, yo quiero escuchar su apreciación. me Perdón, gustaría comentar algo. Adelante. No es el arca de Noé donde estaba entendí que habían dicho eso para Ya que, corrección, ¿verdad? excelente, sí, excelente Sí, apreciación. Sí, sí. Bueno, déjeme entonces, hacer un recuento, ¿verdad? Déjeme entonces hacer un recuento porque la verdad que esa es una apreciación muy importante y la verdad que yo podía haber una confusión, ¿verdad? estoy El arca confundida. en las Sagradas Escrituras había un mueble que se llamaba el santuario. Y en ese santuario, Dios le había mandado a construirlo porque era una réplica del cielo. del santuario que estaba en el cielo. Ujú. En ese santuario, apreciados amigos y hermanos, voy a mostrarles por acá para que ustedes puedan verlo de alguna manera u otra. En ese santuario había unas características muy específicas, ¿verdad? Y en ese santuario, de alguna manera, había allí, y gracias por la pregunta, mamá, porque la verdad que puede prestarse a confusión, ¿verdad? Así que yo voy a mostrarles por acá y vamos a compartir un No ratito para veo. que ustedes vean, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nosotros, díganme ustedes si se ve bien, se ve bien en la pantalla, Sí, ¿verdad? sí se ve. ¿Verdad? Aquí alrededor estaban todas las tribus de Israel por este lado, por este lado, por este lado y por este lado, en los cuatro puntos cardinales, norte, norte, sur, este y Este y oeste, oeste. ¿verdad? Ujú. Así que en este santuario se llevaban todos los días sacrificios con el objetivo de que el pueblo de Israel pidiera perdón por sus pecados. Se iba a matar un corderito que significaba, ese corderito blanquito que vemos allí, significaba que en algún momento Cristo Jesús vendría a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? De manera que estos ritos se hacían todos los días en la mañana y en la noche y una vez al año se hacía una gran ceremonia que se llamaba la ceremonia de la solemnidad, ¿verdad? Así que este santuario tenía varias partes. El patio se le llamaba el atrio, ¿verdad? Y ese atrio tenía varios muebles. Este primer mueble que está aquí se llamaba el altar del holocausto. Aquí se quemaban todas las vísceras del corderito que se mataba allí con las personas que iban a pedir, ¿verdad? Perdón por sus pecados. El sacerdote tomaba ese corderito, lo mataba en recuerdo de que Cristo Jesús vendría realmente una vez y por todas a perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Hacer un proceso de juicio para llevarnos a nosotros vida eterna. De manera que ese corderito se mataba y se colocaba allí para ser colocado en un altar. Luego de eso, se colocaba allí, apreciados hermanos, si había aquí un equipo lleno de agua y La fuente. una fuente y ese se llamaba la fuente del lavabo. Allí Ujú. los sacerdotes se lavaban las manos para luego entrar a esta tienda donde estaba dividida en dos y se llamaba el lugar santo y el lugar Un santo, lugar santísimo. ¿verdad? Así que vamos a ver inmediatamente cómo estaba dividido por dentro el santuario, ¿verdad? Así que permítame mostrarles por acá cómo estaba dividido el santuario e inmediatamente vamos a ver si podemos verlo por acá, ¿verdad?
Vamos, permítame ver qué página me ayuda a demostrarlo de mejor manera, porque la verdad estoy contestando la pregunta y no había hecho la provisión, ¿verdad? Así, vamos a ver si ustedes pueden ver allí el santuario. ¿Lo ven bien, verdad? Ven el Ujú. Sí, atrio y aquí el mueble está dividido en dos partes. La primera parte se llamaba el lugar santo y la segunda parte se llamaba el lugar ¿cómo? santísimo. 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 Ahora vamos a ver los muebles que estaban en cada lugar, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hacemos este esquema aquí, en el lugar santo, que es este lugar que estaba acá, recuerde que este es el altar del holocausto, este es la fuente de lavado, ¿verdad? Y aquí se entra a un lugar muy santo, eso era tan sagrado que si los sacerdotes cometían algún error y cometían entraban sucios de sus pecados, podían morir en este evento de ceremonia que se llevaba aquí a cabo, ¿verdad? Aquí dentro del lugar santo habían tres muebles. Este mueble se llamaba la mesa de los panes, ¿verdad? Ujú. Este era un candelabro que había acá. Aquí había el altar del incienso y aquí había una cortina. Esa cortina, el sacerdote agarraba sangre y todos los días le colocaba sangre a esa cortina en memoria de que los pecados serían colocados allí para luego, apreciados amigos, luego una vez al año, el sacerdote, sumo sacerdote, entraba a este lugar que se llama el lugar santísimo para ese día hacer una purificación total de esos pecados, ¿verdad? Sin embargo, en esta arca era el mueble más sagrado que podía existir. A ver, escucho preguntas. Entonces no era el arca de Noé, como se dijo, es el Entonces, arca del pacto el que es estaba el arca dentro. del Sí. pacto, no es el arca de Noé, así es. Y este mueble que está acá, este mueble que está acá, es un mueble muy santo. Y era tan santo que a esta parte del santuario se entraba solamente una vez al año para la expiación de los pecados, ¿verdad? Así que, apreciados amigos, esa característica ocurría allí y me llama la atención porque en ese mueble, y gracias mamá por hacer esa pregunta, porque la verdad que íbamos a pasar por alto eso que podía confundir, ese mueble que estaba allí tenía unos artefactos muy específicos, ¿verdad? Ese mueble que está allí tenía unos artefactos que es importante que nosotros veamos y esos artefactos por aquí vamos a tratar de verlo un poquito, ¿verdad? Vamos a tratar de verlo un poquito. Esos artefactos estaban por aquí ubicados y aquí lo tenemos. Eso- esos artefactos tenían dentro de ese mueble importante que se llamaba el arca, dentro habían tres cosas: las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba un cofrecito con el maná. El maná era el alimento que Dios le había dado a su pueblo en un momento específico, ¿verdad? Así que esta era justamente el mueble importante y esas arcas era el arca del pacto que estaba ubicado en el santuario como parte de los muebles importantes que Dios tenía con el objetivo de que los hebreos pudieran recordar de que Él vendría en algún momento para pedir y para perdonar todos los pecados, ¿verdad? Bueno, contestada la primera pregunta, pero sin embargo escuché que había otras voces por allí que estaban preguntando otras cositas. A ver, ¿qué otra pregunta hay por allí en ustedes? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Te está quedando todo claro, Eneida? Más o menos. A ver, ¿cuál es el menos? No te preocupes. Di el menos, a ver, no te preocupes. Bueno, pues ya se dijo que no se guardaban entonces en el arca de Noé los 10 mandamientos, Ujú. ¿no? Así es. Sino que se guardaban en el, El arca del pacto.
En el arca del pacto, que es el santuario, ¿no? Estaba dentro del santuario, así. Dentro del santuario. El arca Ajá. del pacto en el centro del santuario. Ajá. Y Ok, en el lugar específico del santuario se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaba esa arca del pacto. ok. Era tan... Lugar santo y lugar santísimo. En el Exacto. santísimo era que se guardaban. Así es. En el En lugar el santo, el sacerdote entraba todos los días para pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero en el lugar santísimo solamente se entraba una vez al una año. vez al año. Y no entraba cualquier sacerdote, debía ser el sumo sacerdote, porque ese año, esa una vez al año, el sacerdote iba a pedir perdón por todo el pueblo y una ceremonia sacrosanta. Cualquier error podía hacer que cualquier sacerdote, especialmente el sumo sacerdote, podía morir. Ok, Sí. Esa sí, ya entendí. Sí. De manera que esas tablas de la ley son importantes porque Dios la coloca en un lugar específico, en un lugar muy específico, y de esa manera, pues, podemos darnos cuenta que esa ley que Dios colocó allí, los 10 mandamientos, es muy importante y es para siempre es esa ley. Pero hoy en día los sistemas religiosos han querido esconder esa ley, y uno de los mandamientos que han querido esconder es el mandamiento donde Dios nos envía a que el día en que nosotros debemos utilizar para adorarle a Él no Descanso es el domingo, sino es el día el sábado. sábado. ¿Ok? Oh, En estos pocos minutos que me quedan, yo quisiera compartir dos versos con ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Eh, vamos a leer en las Sagradas Escrituras de manera bastante directa, vamos a leer por allí lo que es el mandato de Dios en términos de que esa arca de esos 10 mandamientos debía estar guardado dentro del arca, ¿verdad? Por lo menos si vamos a Deuteronomio y vamos a buscar el capítulo 10, el verso 5, nosotros vamos allí a encontrar esa explicación, ¿verdad? Así que vamos a tratar de compartir con ustedes esta pantalla por aquí, y entonces para que podamos leer este verso bíblico. Vamos a leer este verso bíblico por aquí. A ver si ustedes pueden verlo. Excelente. Por acá, Deuteronomio Dios, tú puedes resolver el 10, problema el de verso 5, ¿verdad? Y dice, y volví y descendí del monte y puse las tablas. ¿En dónde? y puse las tablas en el En arca. la arca que había hecho. De hecho, Estaban como y Jehová Dios me la mandó. mandó. Ok, Mientras que el otro libro, vamos a buscarlo en Deuteronomio, el capítulo 31, el verso 26, 31, verso 26, vamos y vamos a ver claramente dónde estaban allí el libro que Moisés escribió. Y dice, y tomaba este libro de qué? De la ley. Les pregunto, ¿ese libro de la ley es lo mismo que los 10 mandamientos? ¿no? No, tienes toda la razón. Ese es el libro de las leyes ceremoniales, las Ujú, escribió Moisés, y dijo, y tomad este libro de la ley y ponedlo, ¿dónde? Dentro del arca, dice, sí, al lado del arca del del arca. pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo, ¿contra quién? Contra ti. De manera que podemos ver que habían dos leyes. Una fue mandada a guardar dentro del arca, que eran las piedras que Dios escribió, y otro que fue lo que escribió Moisés, que lo mandó a guardar al lado No, del arca del pacto. Amigo, la conclusión que hemos llegado en este momento es que Dios escribió unos mandamientos y los dividió en dos. 10 mandamientos que son eternos, que son los 10 mandamientos escritos en la tabla de la ley, y unos mandamientos que no son eternos, que eran ceremoniales y que muchos tenían ritos para
hacer al pueblo recordar de que Cristo Jesús vendría y el ejemplo que se colocó en Jesús era que vendría en forma de un corderito inocente, ¿verdad? Sin tacha, sin mancha, y que ese corderito representaba a Jesús, que justamente sin tener culpa de nuestros pecados, cargó nuestros pecados en sí y murió en la cruz del Calvario como un cordero inocente. El problema es que hoy en día los elementos religiosos cumplen esta expresión bíblica que es muy triste, y esta expresión bíblica que dice las Sagradas Escrituras es bien triste porque nosotros nos podemos dar cuenta que hoy en día instituciones religiosas han tenido todo el interés de establecer una posición, lo cual leía Eneida hace un ratito. Y Eneida leía y decía, y hablará palabras contra quién, Contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y quebrantarás. pensará en cambiar los tiempos y Y la... la ley. Así que nos damos cuenta cómo algunas iglesias, no algunas, el 95% de las iglesias a nivel mundial no obedecen los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo. Dedo. Le pregunto, ¿ustedes sabían eso? No. Qué bonito es descubrir cosas importantes, ¿verdad? Nuestro objetivo no es hablar en contra de las iglesias, pero sí hablar a favor de la Biblia. Por supuesto que todos nosotros vamos a hacer comparaciones en algún momento, pero esas comparaciones son importantes para nosotros saber en qué hemos creído. Se vale redirigir nuestra vida. Cuando nosotros vamos manejando en el carro y colocamos el GPS y nos doblamos en una área o cruzamos en una área que no es la correcta, el GPS dice rerouting, rerouting, Así es. colóquese en el camino correcto, de manera que no importa cuánto tiempo nosotros hayamos pensado que las cosas son de otra manera. Lo importante, apreciados amigos, es tomar un camino correcto que es el que Dios establece para nosotros. No tengamos temor. Gracias por acompañarnos. Gracias por participar. Yo estoy cerrando en este momento la charla, pero si hay alguna pregunta, la escucho. A ver, ¿habrá alguna pregunta que ustedes tengan y que quieran compartir en este momento? ¿Algún aporte? ¿Alguna observación? Adelante. Muy bien. Amados amigos, Yo, adelante. yo quisiera recordarle y hacernos reflexionar en el hecho de que una mentira, no importa cuántas veces se repita y no importa cuánta autoridad tenga la persona que las diga, sigue siendo mentira. Ujú, Así que si hemos escuchado algo que no está en la palabra de Dios, no ujú, importa quién lo diga, no importa por cuántos años lo hayan dicho, no importa de cuánto peso tenga la persona o las personas que lo dicen, sigue siendo mentira. amén, así es. Así es. De Sí. manera, apreciados amigos, que nosotros tenemos que saber que hubo una historia muy, pero muy, muy triste donde Satanás ha querido burlarse de Dios. Y nosotros queremos traer a colación ese proceso para que nosotros tengamos la posición concreta y clara de identificar los errores para de esa forma mantenernos en un patrón directo, concreto y claro para que nosotros obedezcamos a nuestro Padre Celestial y finalmente, cuando Él venga por segunda vez, podamos ser elegidos como un pueblo escogido y obediente. Amén. Que Dios les Amén. bendiga, que Dios les ayude. Nos reuniremos el Amén. próximo jueves a las 8:30 y el día sábado estaremos en la salita de la clínica. Es el 100 Park Place Boulevard, ¿verdad?
en Kissimmee, Florida, 34744, ¿verdad? Allí nos estaremos reuniendo con la ayuda del Señor. Gracias por su presencia. Si hay preguntas, no tengan temor en hacerlo, que lo que queremos es seguir investigando. ¿Qué te pareció, Eneida? Dime de ti. ¿Conocías estas, estas premisas bíblicas? No, ¿Verdad? ¿Te llamó la atención? sí. ¿Y tú, Bien. Patti, ya conocías estos conceptos? A ver, ya perdí a Patti por aquí. Así es. Chicos, que Dios les bendiga. Mañana hay que levantarse temprano para trabajar, así que duerman bien, no miren a quién y tengamos una pequeña oración. Padre Celestial, gracias por darnos Gracias, eh, Señor. conocimiento para nosotros poder obedecer tu palabra. Amén. Amén. Te pedimos que Mm. toques nuestros corazones. Sabemos que lo que estamos conociendo son cosas nuevas, pero nunca hay imposibilidad de nosotros poder aceptarte a ti como nuestro Salvador personal. Amén. Todo lo que estamos conociendo puede darnos un poquito de temor o de miedo, pero no es así si tú nos acompañas. Por eso te pedimos a ti que envíes a tu Santo Espíritu para que nos ayude a aclarar todas estas dudas y a darnos la Amén. confianza que tus explicaciones en la Biblia es para darnos a nosotros la veracidad de que estamos transitando por un camino correcto. Gracias, Padre Celestial, lo Mm. pedimos en tu nombre. Amén, oh Dios. Amén, Jesús. Amén. Chicos, que duerman bien, que tengan una noche espectacular. Feliz Amén, noche. hermano. Gracias. Dios les bendiga, ¿eh? Bye bye. Amén. Igual. Claro que sí.